Bendiciones a todos, les habla su pastor y amigo Luis Boscán, quien les saluda desde su comunidad familiar Altares de Adoración y a nombre de las escuelas Eder. Una vez más estoy delante de ustedes para traer una palabra, para traer la parashat de hoy, que es la parashat número 54, llamada Besot Haberha. Y tenemos este privilegio tan grande que el Eterno nos ha dado de traer esta palabra y ser un canal de bendición para su vida. Nos vamos a enfocar en esta parashat del día de hoy que vamos a estar trayendo en Deuteronomio capítulo 33 verso 1 al capítulo 34 versículo 12. Ahí usted se va a ubicar en su Biblia y va a estudiar juntamente conmigo esta preciosa parashat. Esta parashat nos comienza hablando de Moisés. Como usted ha podido estudiar a lo largo de nuestras parashat, Moisés, Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida. Moisés le rogó al Eterno, pero el Eterno le dijo que podía ver desde lejos la tierra, mas no entraría allá por cuanto había sido infiel lo tocante al tema de las aguas de la rencilla. Moisés, por supuesto, obedeció la voz del Eterno y se fue preparando para irse con el Eterno en el monte Nebo. Ahí en las faldas de Moab, Moisés, delante del Eterno, entregó su espíritu, pero no sin antes decretar bendiciones sobre los hijos de Israel. Y en eso me voy a enfocar. En la parashat pasada se habló del cántico de Moisés. En ese cántico Moisés declaró palabras proféticas, palabras de bendición, proclamas poderosísimas sobre el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, en esta parashat Besot Haberha, que es la última parashat, vamos a ver cómo Moisés decreta bendiciones sobre las tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, por cada una de ellas Moisés decreta una palabra específica describiendo el corazón del Eterno, describiendo lo que Dios quería para cada una de ellas y lo que tenía para el porvenir. Comenzamos estudiando el versículo 33, capítulo 33, versículo 1, dice: esta es la bendición con la que Moisés, hombre del Eterno, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Entonces, qué hermoso, qué lindo que un hombre pueda terminar sus días de ministerio, sus días con Dios, decretando bendición. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú y yo, dependiendo de lo que saquemos por nuestros labios, vamos a reflejar de qué estamos llenos. Y Moisés estaba lleno de Torá, Moisés estaba lleno de palabra, Moisés estaba lleno de la presencia, de la unción de Dios, estaba lleno de todo lo que el Eterno le estaba dando, porque Moisés tenía una comunión y una intimidad con Dios. Entonces, cuando tenemos una intimidad y una comunión con Dios, vamos a ser canales que puedan reflejar el corazón de Dios. Y eso es mucho más importante que un título. Tú puedes llamarte profeta, puedes llamarte apóstol, puedes llamarte evangelista, puedes llamarte maestro, puedes llamarte por el título y por el oficio ministerial que el Eterno te haya entregado, pero no es un título. Tiene que ver con una función, tiene que ver con cómo tú y yo abrimos nuestro espíritu para que seamos canales del Eterno, porque lo que cambia es la palabra de Dios, lo que cambia es la profecía, lo que cambia es la palabra viva, y tú y yo somos canales para que la revelación, para que la palabra viva sea como espada de dos filos y pueda penetrar. Y eso era Moisés. Moisés abrió su corazón, Moisés fue un canal. Y lo primero que encontramos de ese Moisés, que quiso servir de canal, que quiso ser ese instrumento para bendecir a ese pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, es lo siguiente. Dice el capítulo 33, verso 2: el Eterno vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Eso es un versículo de la Escritura que nos habla específicamente, y a eso se refieren algunos pensadores hebreos, algunos hombres estudiosos de la Torá, que se refiere específicamente que el Eterno Dios se mostró a los gentiles, se mostró a todas esas tribus circunvecinas de los hijos de Israel. Estamos hablando, por ejemplo, de las tribus, de lo que tiene que ver con los amalecitas, con los amonitas, con cada una de esas tribus circunvecinas que eran vecinos de Israel. Esos vecinos de Israel y esas tribus circunvecinas recibieron la Torá, tuvieron la oportunidad de escucharla, tuvieron la oportunidad de ser testigos de la bendición de Dios. Pero según el comentario rabínico,
específicamente del Talmud, se nos dice que aun cuando escucharon la Torá, solamente la recibió los hijos de Israel, específicamente en el monte Sinaí. Dios le entrega la Torá a Moisés y Moisés se la da al pueblo. El pueblo escucha la Torá, el pueblo escucha lo que Dios quería decirle, las ordenanzas, los preceptos, los misbot, los hukim, los mishpatim y todas las ordenanzas y todos los mandamientos de la Torá. Dios se los da y el pueblo de Israel es quien los recibe, esa promulgación de la Torá. Entonces, a eso se refiere este versículo cuando dice que el Eterno vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeciendo sobre el monte Parán, y vino en medio de 10 millares de santos. El comentario rabínico, repito, lo que nos dice es que la Torá también, el Eterno quiso manifestársela a los gentiles y a esos pueblos, pero no la quisieron recibir. Solo el pueblo de Israel abrió su corazón para recibir la Torá. Y obviamente la Torá fue dada como fuego. La Torá le fue dada a los hijos de Israel y la Escritura dice que el Eterno se la dio y esa Torá era como fuego. Y eso nos dice la Escritura, la palabra de Dios nos dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que rompe la piedra. La Torá en nuestras vidas debe ser un fuego que arda intensamente en nuestro corazón. La Torá en nuestra vida no debe ser simplemente un estudio que solo nos lleve a alimentar nuestro conocimiento. Porque el conocimiento no es lo que nos va a transformar meramente. Yo no estoy diciendo que tú no puedas estudiar la Torá, yo no estoy diciendo que tú no puedas alimentar ese conocimiento en tu alma. Pero si nuestro espíritu no se está alimentando de la palabra viva, si esa Torá no está ardiendo en nuestro corazón, si no es palabra viva que está rompiendo, que está edificando, que está quebrantando nuestras vidas, que nos está llevando a un nuevo nivel, si no estamos permitiendo que la palabra viva en nosotros pueda formarnos y llevarnos a un nuevo nivel, no estamos haciendo nada. Porque la Escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la Escritura nos dice claramente que Yeshua es el sembrador de su palabra. Y tenemos que abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios no sea solamente letra, sino que realmente se pueda revelar a nuestro espíritu para que pueda haber un crecimiento. Entonces, por eso la Escritura dice que la Torá era como fuego. Y la Torá a ellos también les esclareció a los hijos de Israel. En el versículo 3 del capítulo 33 dice: en verdad, Él ama a los pueblos, todos sus santos están en su mano y se pusieron a tu pie, todos reciben tus palabras. Eso nos dice el versículo 3, hablando de la bendición que estaba decretando Moisés sobre los hijos de Israel. Acá en este versículo podemos ver claramente cuando se nos dice que los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, estaban al pie, recibiendo la palabra, recibiendo la Torá. ¿Al pie de qué? Seguramente usted cuando lee este versículo se hará esa pregunta. Estaban al pie del monte Sinaí. Recuerde que cuando estudiamos el primer pacto, nos damos cuenta que Dios le entrega la Torá a Moisés y a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ese era el lugar específico donde Dios se le revela a Moisés y comienza a entregarle cada uno, como dije anteriormente, de los misbot, de las ordenanzas, de los mishpatim, de los hukim y de cada uno de los reglamentos establecidos en la Torá. Ese es específicamente el lugar que Dios escogió para entregarle a su pueblo sus palabras, las 10 palabras. Y desde ese lugar es donde el Eterno establece su bendición para todas las naciones, porque a partir de la Torá y a partir del conocimiento de la Torá es que todas las naciones pueden ser bendecidas por Dios. Todos los gentiles que se convertían a los hijos de Israel, la Escritura dice que ellos también debían guardar la Torá. Sin embargo, guardar la Torá, no solamente para los hijos, sino también para los gentiles que se convertían en hijos de Dios, ellos también estaban en la obligación de guardar los mandamientos y de guardar la Torá, de guardar la palabra de Dios, lo cual resultaba, como dice la Escritura, en bendición. Cada una de las palabras que Dios habló y cada una de las promesas también recaían sobre los gentiles que se convertían. Todo lo que Dios estableció en su palabra, ellos también iban a beber de esas bendiciones, porque la palabra los arropa no solamente a los hijos de Israel, sino todo aquel que se anexe al pacto de Dios.
todo aquel que participe del pacto de redención. Entonces la Torá no está solamente para abrazar a un pueblo, la Torá está para abrazar a los hijos que Dios está llamando, aquellos que hoy en día son parte del pueblo de Israel y no lo saben. El Señor los está llamando para anexarse, para ser injertados en las ricas savia del olivo. Bien, continuamos en el versículo 4 del capítulo 33, el cual nos dice lo siguiente, dice: una Torá, una herencia para la asamblea de Jacob. Esa Torá que Dios le entregó a Moisés es una herencia. Lo que decía anteriormente, no solamente para los hijos de Israel en ese tiempo específico, sino también para los gentiles que se convertían, esa Torá, esa palabra de Dios, esos mandamientos se convertían también en una promesa para ellos. ¿De qué estoy hablando específicamente? La Escritura dice en el pacto renovado que en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, el gentil que se convierta al Señor participa como hijo de Abraham en esa herencia que dice la Escritura según la fe. Entra como hijo de Abraham a participar de la herencia en Yeshua HaMashiach, al ser injertado dentro de ese pacto. Continuamos en el versículo 5 del capítulo 33 y dice lo siguiente: él era rey en Jerusalén cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. La palabra acá, rey, tiene que ver con el eterno Dios. Ahí en Jerusalén, ahí específicamente hay dos posiciones que nos habla el comentario rabínico de Jerusalén. Jerusalén podría definirse como una definición de Israel, hablando de ella con cariño, como un concepto poético de la niña de los ojos del Eterno, de ese pueblo mimado, de ese pueblo amado por Dios. Pero también hay una referencia de un comentario rabínico que afirma que no es eso lo que específicamente en uno de los pasajes estaba hablando. Estaba hablando desde el punto de vista sarcástico al manifestar que en el contexto de la desobediencia de los hijos de Israel, Jerusalén sería, en ese caso específico, como Dios hablándole al pueblo de Israel como si fuese santo, pero el pueblo de Israel ahí no está actuando como tal, sino que está actuando totalmente contrario a caminar en rectitud. Y Dios lo dice de una forma sarcástica en ese momento. Son dos posiciones, dos comentarios rabínicos. Yo me quedo con el comentario que afirma que Jerusalén sería una definición de Dios sobre el pueblo de Israel, hablando de él como un pueblo bendito por Dios, como ese pueblo amado por el Señor, como la niña de los ojos de Dios. El versículo 6 del capítulo 33 nos dice lo siguiente, dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Cuando nosotros estudiamos la parashá de Génesis, esa parashá nos habla específicamente de que Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Jacob está decretando las bendiciones sobre sus hijos, recordemos el último capítulo de Génesis, él allí manifiesta lo que cometió su hijo Rubén, y dice que su hijo Rubén profanó su lecho. Este acto que cometió Rubén, según el pensamiento rabínico y según la Torá, no tenía ningún tipo de perdón por causa de los preceptos establecidos en la Torá. Porque la Torá dice específicamente que el que se acostara con la mujer de su padre era maldito. Eso lo hemos estudiado en las parashas pasadas. Si un hombre tenía la mujer de su padre, no tenía en ese momento liberación alguna. No había forma de eximirlo de tal acción. En este caso, entonces, ¿cómo podemos nosotros eximir a Rubén? ¿Y cómo podemos decir que él tenía una herencia, en este caso específico, de estas bendiciones que está narrando, que está decretando Moisés dentro del pueblo de Israel? Pues sí la tenía. Aquí dice específicamente que viva Rubén y no muera y no sean pocos sus hombres. Es decir, este decreto que hizo Moisés específicamente era para redimir, para justificar, para romper el decreto que había hecho Jacob sobre él, porque realmente lo que había hecho Rubén era desagradable a los ojos del eterno Dios, y por causa de lo que había hecho Rubén, su descendencia, sus hijos, iban a vivir las consecuencias de eso. Y por eso acá Moisés hace un decreto y revoca lo que había dicho Jacob anteriormente, por causa, según los comentarios rabínicos, de Yeshua. ¿Por qué por causa de Yeshua?
Porque si bien es cierto, lo que había cometido Rubén no tenía justificación ni redención, en Yeshua sí la tenía. Específicamente, ¿cómo? Yeshua recibió nuestros pecados. Yeshua recibió nuestras iniquidades, nuestras maldades. Él en su cuerpo pagó el precio por los pecados, todos, absolutamente todos. Y ciertamente, aun cuando Rubén y su descendencia no tenían justificación, no tenían redención desde el punto de vista humano por los méritos de ellos, sí lo tienen por los méritos de Yeshua. Tú y yo, aunque hayamos cometido pecados, aunque hayamos cometido maldad, aunque no tengamos por nuestros propios medios la forma de justificarnos con Dios, la forma de eximirnos con el Señor tiene un salvavidas. Y ese salvavidas es Yeshua. Aunque no podamos llenar la medida de la justicia delante del Padre por nuestros propios medios, por cuanto hay pecados que tú y yo tenemos, hay maldades que tú y yo hemos cometido, y el Padre dice que con esas maldades no podemos llenar la medida. Hay uno que hizo un intercambio. Entonces, si bien es cierto, el pecado que había cometido Rubén lo condenaba a él y a su descendencia a no poseer bendición, a que las bendiciones que estaba decretando Moisés no recayeran sobre ellos, Yeshua en su sangre, en la sangre del pacto de la redención eterna, llevó los pecados de Rubén y lo justificó delante del Padre, y esa sangre revocó la maldición que sobre él debía recaer. Por eso dice acá: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Qué bueno y qué maravilloso. Aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas cometido maldad, yo no sé en qué situación tú estarás en este momento, tú que me estás escuchando dentro de esta farachá de la que estamos hablando. Yo no sé cuál ha sido tu error, el que tú has cometido, pero en Yeshua hay justificación, en Yeshua hay perdón, porque Él es la sangre, Él derramó la sangre del pacto de la redención eterna. Y si la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de las cabras justifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces yo quiero decirte, tienes oportunidad, aunque hayas cometido actos que según la Torá traigan maldición sobre tu casa, aunque hayas cometido actos que dentro de la Torá hayan arrastrado circunstancias negativas a tu casa, en Yeshua, en su sangre preciosa, todo eso puede romperse, como dice aquí. Y Dios puede decir, si no dice viva Rubén, entonces va a decir de ti viva Esteban, viva María, viva cualquiera que sea tu nombre. Dios va a decir viva y no muera, porque Dios ha decretado vida en Yeshua. Continuando con nuestra parashá, el versículo 7 del capítulo 33 dice: en cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Eterno, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó con ellos, sé tú su ayuda contra sus adversarios. En este caso específico, dentro de estas bendiciones no encontramos a Simeón por ningún lado. Y usted dirá: ¿por qué Simeón no está? Si Simeón es parte de las 12 tribus de Israel, Simeón es uno de sus hijos, ¿por qué yo no lo veo aquí cuando Moisés está decretando bendiciones? Recuerde algo, y nos tenemos que remitir a las bendiciones nuevamente de Jacob, o a las palabras proféticas de Jacob. Cuando Jacob está decretando sobre sus hijos, ese era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Y él no estaba hablando según la preferencia que tenía sobre ninguno. Él estaba hablando proféticamente bajo la inspiración y la llenura del Espíritu de Dios. Y él estaba hablando, él era un canal, él estaba hablando lo que el Espíritu le mostraba sobre sus hijos. Y él dijo en ese momento: Leví y Simeón, armas de iniquidad, son sus armas. Mi espíritu no entra en el consejo de ellos, por cuanto en su furor desjarataron carros. En su furor cometieron actos terribles delante de los ojos del Señor. Y dice algo mucho más tremendo: maldita sea su cólera que fue fiera. Entonces, ahí vemos claramente que Jacob, cuando estaba decretando palabra profética sobre Simeón y Leví, ahí estaba preparándose el camino hacia cómo ellos iban o no a caminar, porque ya había sobre ellos esta sentencia. Si ellos se arrepentían, esto iba a ser revocado. Pero si ellos no se arrepentían, esto no iba a ser revocado y iba a tener consecuencia en sus descendientes. Algo muy importante que podemos notar: Simeón no se arrepintió, pero Leví se arrepintió, y por causa de Leví haberse arrepentido, Dios revocó
esa sentencia que había sobre ellos, porque el arrepentimiento trajo sobre esa tribu redención. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado? ¿De quién era Moisés? ¿De qué tribu era? De la tribu de Leví. ¿De quién era Aarón? De la tribu de Leví. ¿Y quién eran los hijos de Aarón? Eran los sacerdotes. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Sus hijos eran los Cohen, ellos eran los que ministraban en el santuario, los que ministraban en el tabernáculo de reunión. Ellos eran los escogidos, y los levitas eran los que trabajaban en el santuario, eran los que trabajaban en el tabernáculo temporal, y eran los que iban a trabajar, los que iban a ministrar, obviamente, cuando se levantara el templo en Jerusalén. Entonces vemos que uno se arrepintió y el otro no. Por uno no haberse arrepentido, entonces dice que no aparece dentro de estas bendiciones el comentario rabínico. Ahora, algo que sí aparece reflejado, y eso lo dice algunos comentaristas rabínicos, es que el nombre de Simeón, aparece en la palabra Shema, por cuanto él habitó, él llegó a habitar dentro de la tribu de Judá. Si leen bien el pasaje que acabo de decir, dice, en cuanto a Judá, esto dijo, escucha, oh Eterno, la voz de Judá. En ese escucha, en el hebreo, es Shema. Y la palabra Simeón viene de la raíz Shema también. Entonces, ahí implícito dentro de Judá, dentro de la bendición de Judá, ahí está también Simeón participando, y lo vemos reflejado en que la tribu de Simeón habitó en Judá. Aun cuando no es mencionado, ahí aparece implícito. Es decir, la misericordia de Dios, aun cuando este pueblo o esta tribu de Simeón no hubo un pronunciamiento oficial por causa del pecado que había cometido Simeón, que decretó o declaró Jacob cuando habló palabra profética en Génesis, la misericordia de Dios permitió que esta tribu tuviese su porción, porque realmente no fueron ellos los que lo hicieron, fue su ascendiente, fue el progenitor de esta tribu. Por eso Dios extendió su misericordia para que esta tribu no quedara fuera y tuviera también su porción. Cuando dice escucha, oh Eterno, la voz de Judá, habla de que Judá es un intercesor, aquí hablando específicamente de la tribu de Judá. De Judá viene David, de Judá viene Salomón, de Judá vienen todos estos hombres poderosos, y Yeshua, por supuesto, es el león de la tribu de Judá. Y la Escritura pues nos enseña que Yeshua es nuestro máximo intercesor, Él es el sumo sacerdote. La Escritura dice según el orden de Melquisedec. Él es nuestro intercesor delante del Padre. La Escritura dice que si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Así que en Yeshua nosotros tenemos un intercesor. Pero no solamente hablando de Yeshua, también los reyes como David, Salomón, Josafat eran hombres de clamor, eran hombres de intercesión, eran hombres que realmente pagaban el precio, y lo podemos ver reflejado en las Escrituras. David tiene muchos salmos a través de los cuales se ve reflejado que era un hombre de oración, que era un hombre de intercesión, que clamaba por su pueblo. Y en Crónicas, si usted busca en Segunda de Crónicas, la Escritura dice que David era un adorador que tenía cantores, tenía porteros, tenía gente, salmistas proféticos. No eran salmistas que pudiéramos ver hoy en día, porque muchos que hoy en día se dicen salmistas no lo son, por cuanto no dan testimonio y no reflejan realmente adoración, sino otra cosa. Pero David tenía salmistas adoradores, tenía salmistas proféticos que proclamaban, que profetizaban, que hablaban en acuerdo con el cielo. Y esa es la base de la intercesión. La base de la intercesión no es sencillamente orar, como en el concepto que se tiene desde el punto de vista religioso. Realmente la base de la intercesión es orar en acuerdo con el cielo. La base de la intercesión es ser un canal a través del cual los decretos del Eterno, el corazón de Dios, mi boca pueda ser un shofar que pueda anunciar lo que Dios está hablando en acuerdo con el cielo, y no yo tratando de moverle el brazo a Dios, de doblarle el brazo a Dios para que Dios haga. Ese no es el objetivo de la intercesión, porque todo lo que uno habla en acuerdo con el cielo, téngalo usted por seguro que me está escuchando, eso es un hecho.
Cuando yo oro de acuerdo a la voluntad del eterno Dios, vamos a ver esa voluntad establecerse en la tierra. Los versículos 8 y 9 del 33 dicen lo siguiente: y de Leví dijo: tú, Tumí y Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre: no los veo, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Entonces aquí nos está hablando específicamente de los hijos de Leví, como dije anteriormente, los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, que eran sacerdotes. No solamente los hijos de Aarón, sino también todos los levitas. Recuerden que no todos los que descendían de la tribu de Leví eran sacerdotes, porque no todos eran hijos de Aarón. Pero todos los levitas trabajaban en el santuario, unos como sacerdotes y los otros trabajando en lo que era el mobiliario del tabernáculo. Entonces, específicamente, en estos versículos se nos habla de la labor de los sacerdotes. Recuerden que el Urim y el Tumim se colocaba en el pecho del sacerdote. El Urim y el Tumim nos habla de perfecciones y luces. Es eso que se colocaba allí, el Urim y el Tumim. La Escritura dice que se encendían, las piedras del Urim y el Tumim se encendían cuando el sacerdote consultaba al Eterno. Es decir, era una forma que tenía el sacerdote de consultar al Eterno y recibir respuesta de parte de Dios cuando se encendían esas luces. Y nos habla desde un punto de vista de una representación simbólica, nos habla del carácter perfeccionado a través del cual caminamos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que caminar con un carácter perfeccionado en hacer la voluntad de Dios. No es un carácter en hacer lo que nosotros queremos, porque la independencia nos habla de una voluntad no quebrantada. Si nuestra voluntad está caminando en lo que nosotros queremos, si estamos caminando en nuestras propias convicciones, en nuestra propia mentalidad, en nuestros propios razonamientos, en lo que nosotros hemos decidido que es bueno o que es malo, necesitamos vivir procesos, porque los procesos de Dios permiten que el carácter vaya siendo perfeccionado en Dios. De eso nos habla el Urim y el Tumim, dice que era en el pecho que ellos portaban el Urim y el Tumim juntamente con el pectoral del juicio. Entonces fíjense, el Urim y el Tumim para recibir respuesta del Eterno, y el pectoral del juicio. Algunos dicen que en el pectoral del juicio, en esas piedras era que se manifestaba, y eso era el Urim y el Tumim. Pero otros definen que eran dos piedras al lado del pectoral, que esas piedras se encendían, y otro que era el pectoral el que se encendía. Lo cierto es que lo que representaba tenía que ver con el perfeccionamiento del carácter de los hijos de Dios. Y otras cosas también muy importantes de lo que eso nos habla. Esos versículos también nos hablan de que los sacerdotes, de que los levitas no hicieron caso desde un punto de vista de someterse a la voluntad de sus padres por encima de la voluntad del Eterno. Ahí vemos el carácter de Dios. Yeshua nos habló de eso, y específicamente lo dijo en Mateo 10:34. En Mateo 10:37 quise decir, dice: el que ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su hermana más que a mí no es digno de mí. También dice en Lucas 14:26, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, el que viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, no es digno, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con eso? Que aborrezcamos a nuestra familia, específicamente hablando. Él lo está colocando desde un punto de vista de cuando Él dice que por causa de Él la espada vendría a la tierra y provocaría división en la misma familia. ¿En qué sentido? Muchas veces nuestra familia puede servir de obstáculo para el cumplimiento del propósito para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren caminar alineados al propósito. Entonces la mejor manera de alinearlos a ellos al propósito es caminando uno alineado al propósito. El problema es que cuando uno camina alineado al propósito y ellos no quieren caminar alineados al propósito, hay un choque que muchas veces trae consecuencias. Y podemos verlo en nuestra familia. Hay familias que se dividen, pero ese tipo de divisiones, cuando uno hace la voluntad de Dios, no permanece en división, sino que más bien los conquistamos, más bien restauramos a la familia. El Señor hablaba de división, pero no es una división duradera, porque cuando nosotros caminamos alineados con Dios, tarde o temprano, aunque esa gente se haya ido brava, tarde o temprano esa gente volverá, porque encontrará que un carácter firme, ahí hay restauración.
Toda persona que camine en esta tierra con un carácter firme, que ponga a Dios como el centro de su vida, que ponga a Dios como el primero en su vida, aunque se te levante tu familia y se te convierta en unos tigres de Bengala y tu padre te eche de la casa y vivas la persecución más grande, Dios va a provocar, tarde o temprano esa gente va a caer a los pies del Señor, porque van a ver tu fidelidad, van a ver tu carácter, y eso es algo que ellos no van a ver en ningún lado. Ellos van a saber algún día que tú perseveraste de esa manera, que tú fuiste fiel al Señor, que tú los enfrentaste a ellos, porque no hay nada más grande que caminar en el propósito de Dios. No hay nada que traiga más bendición, no hay nada que enriquezca más tu alma y tu espíritu que hacer la voluntad de Dios en la tierra. Yo conozco muchos casos, muchos testimonios de personas que su familia se les levantó, pero ellos perseveraron en el propósito de Dios y toda su familia está convertida a los pies del Señor, porque le abrió la puerta a Dios en su casa, le abrió la puerta a la bendición en su familia. Entonces de eso nos está hablando la bendición de Moisés sobre los levitas, y está diciendo que los levitas escogieron a Dios por encima de su propia familia. Ese es específicamente el carácter de que nos habla la Escritura. Y dice también en el versículo 10 del 33, ellos enseñaban tus ordenanzas a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán incienso delante de ti y ofrendas de ascensión perfecto sobre tu altar. ¿Cuál es el primer trabajo de los levitas con los hijos de Israel? El primer trabajo es enseñar la Torá. Y el segundo trabajo de los levitas con los hijos de Israel es ministrar en el santuario, ministrar en el tabernáculo de reunión. Luego dice en el versículo 11 del 33, bendice, oh Eterno, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Entonces hay una bendición especial sobre los levitas, hay una bendición especial. Fíjense, a pesar de que Leví era aquel iracundo que mató a los hijos de Siquem, como la Escritura nos narra, juntamente con Simeón, ellos fueron y mataron a toda esa gente, los hijos de Siquem, y por eso Jacob decretó aquella palabra tan fuerte que dijo que las armas de Leví eran armas de iniquidad, eran armas de destrucción. En su consejo no entre mi alma, eso en su cólera no entre mi alma, porque ellos caminaron en iniquidad en ese momento. Ellos ejecutaron un acto que no era agradable a los ojos del Señor, y por eso en ese momento se decretó esa palabra tan fuerte sobre ellos. Pero hubo un arrepentimiento de Leví y eso provocó bendición sobre sus descendientes, y vemos que era tan grande la bendición sobre sus descendientes que el Cohen Agadol y los Cohen y los sacerdotes vinieron a heredar la bendición de ministrar las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios de paz, las oblaciones, las ofrendas expiatorias y las ofrendas por el pecado. ¿Qué más privilegio que es? Que Datán y Abirán, que eran de Leví, anhelaban el sacerdocio y estar delante de la presencia de Dios, ministrar en Yom Kippur, el sumo sacerdote, una vez al año. Fíjese, aun cuando tú tengas un problema en tu vida, un área de tu vida, tú puedes pasarte como a Leví. Si tu área es la ira, te puede pasar como a Leví, que el gran alfarero puede llevarte de ser una persona iracunda a la bendición de ser un ministro de su altar. No te rindas delante de Dios. Dios puede hacer esa obra poderosa. El versículo 11 del 33 dice: quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. ¿Esto de qué nos habla? Esto es una profecía que nos habla de los macabeos. Los macabeos eran levitas, eran de la tribu de Leví. Y en el siglo segundo, antes de la era común, estoy hablando de lo que se llama antes y después de Yeshua, de Cristo, nosotros le llamamos la era común de Mashiach. La Escritura nos habla de que en el siglo segundo los macabeos se levantaron en contra de los griegos que querían dominarlos, querían invadirlos. De ahí viene la festividad de Hanukkah. Y dice que Judas Macabeo pues lo fue resistiendo poco a poco, porque estos reyes, estos tiranos, en este caso específico, querían prácticamente no solamente invadirlos, sino contaminarlos con la cultura de ellos, la cultura griega. Y se quería crear un sincretismo en Israel, y fíjese que cuando se levantaron los macabeos acabaron con este sincretismo y provocaron que realmente ellos definieran una sola línea por la Torá, definieran una sola línea por el Eterno. Nos sigue hablando el versículo 12 del 33, dice: de Benjamín dijo, habite el amado de Hashem en seguridad junto a aquel que le protege todo el día, y entre
cuyos hombros mora. Benjamín tiene varias definiciones. Una de ellas es el hijo de la amada. Recuerden que Benjamín fue el último hijo que tuvo Jacob. Lo tuvo con Raquel. Antes de Benjamín fue José, su hermano. Y pues la escritura nos narra específicamente que Benjamín nació, es el único de los hijos de Jacob que nació en la tierra de Israel. Y aparte de eso, no participó en el complot, que sí participaron todos los demás hijos de Israel para llevar a José a la cisterna y que ocurriera todo lo que ocurrió. Entonces, cuando se dice específicamente en el versículo 12, habite el amado de Hashem en seguridad, según el comentario rabínico, habla del primer templo. Y cuando dice el mismo versículo, y junto a aquel que le protege todo el día, habla del segundo templo. Y cuando dice en el último parte del versículo, y entre cuyos hombros mora, nos habla del tercer templo. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque, como dije anteriormente, la bendición que Moisés decreta sobre la tribu de Benjamín nos habla específicamente que ellos fueron establecidos en el territorio donde fue levantado el templo del eterno Dios. Allí, en ese lugar, fue levantado el templo donde estaba amparada la tribu de Benjamín. Y esta palabra específica, según el comentario rabínico, claro, una interpretación, se habla del primero, segundo y tercer templo. Sabemos que estos templos fueron destruidos por los imperios sucesivos que estuvieron dominando la tierra de Israel, pero esta bendición se estableció sobre esta tribu. Con esta porción de la escritura que hemos estado explicando, que nos hemos estado nutriendo, le doy gracias al Eterno por esta oportunidad y te insto a que estudies profundamente la Torá. No hay mejor bendición en nuestras vidas que recibir de la Torá todo su sustento, toda su sustancia, todo lo que ella tiene para darnos cada día, y sabemos que esa riqueza en nuestra vida es eterna e inagotable. Así que te bendigo, bendiciones a todos.